Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos llegando a la finalización del diplomado. Sí, es que también ya nos vamos a poner al día con la retroalimentación de los trabajos. Vamos a pasarle la rúbrica y ahí las observaciones en el transcurso de esta noche y de mañana y los días siguientes estaríamos ya corrigiendo los trabajos que están completos, ¿verdad? Entonces, hoy la metodología propuesta es la primera media hora hablar sobre el contenido que nos falta, que es un poco el tema de evaluación y gestión del conocimiento, y después que trabajen en grupo y yo voy a estar visitando los grupos por si ustedes tienen algunas preguntas específicas o también ya para poder ir avanzando en la retroalimentación de cara a la presentación ya final de todos los ejercicios o trabajos solicitados. ¿Le parece bien? Así ya empezamos entonces para no perder mucho tiempo. Bueno, voy a compartir la presentación. Básicamente también, como siempre, si tienen comentarios, preguntas, consultas, por favor interrumpan y participen. Bueno, ahora vamos a ver, la clase anterior vimos el monitoreo y el seguimiento, entonces ahora vamos a hablar un poco de la evaluación. Nuevamente se muestra este gráfico del ciclo de vida del proyecto para identificar las etapas en donde la evaluación puede realizarse una evaluación. Entonces, tenemos evaluaciones ex antes, tenemos evaluaciones durante la ejecución y también evaluaciones ex post. Vamos a mirar, analizar un poco de qué se trata cada uno. Bueno, básicamente la evaluación en gestión de proyectos consiste en una valoración y una reflexión que tiene una característica de sistematicidad. Y esta evaluación puede realizarse sobre el diseño y la formulación del proyecto, se puede realizar en la etapa de ejecución, puede tener el objetivo de valorar la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados o el impacto. ¿Sí? Y por lo que estábamos diciendo, entonces puede ser realizada durante la ejecución del proyecto o también una vez culminado el proyecto. Como en la gráfica anterior veíamos, la evaluación se puede efectuar en cada una de las etapas del ciclo de vida. Y lo que actualmente es como muy demandado son las evaluaciones de impacto o de sustentabilidad, que incluso se llevan a cabo varios años después de culminada la ejecución del proyecto, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluación, normalmente, no siempre, porque también existen evaluaciones internas, pero usualmente las personas involucradas no están directamente relacionadas con la operación del proyecto, ¿sí? Porque se busca una mirada externa. Bueno, esto sin detenerme, existen como varias definiciones, al igual que todo lo que estábamos viendo, según el organismo, la agencia especializada o el autor, cada uno tiene su énfasis y las definiciones varían quizás en el alcance y en la especificidad, pero en esencia es lo mismo, ¿verdad? Entonces, algunos claramente ya tienen palabras que dan cuenta de la orientación de esa organización hacia las evaluaciones, ¿verdad? Por ejemplo, examen independiente y objetivo del contexto, de los objetivos, de los resultados, de las actividades, de los medios utilizados, efectuados para sacar conclusiones extrapolables. Cada evaluación deberá analizar especialmente las repercusiones deseadas o no del proyecto, su contribución al objetivo general y su grado de realización con respecto al objetivo específico y a los resultados. Entonces, como decíamos en la clase anterior, en el diseño, en la etapa de diseño, ustedes como gerentes de proyecto y como miembros del equipo y de la unidad ejecutora, ya deben establecer en su marco lógico
las evaluaciones y el tipo de evaluaciones que van a realizar o a las cuales el proyecto ejecutado va a estar sujeto. Entonces, eso también incluye un costo y estas cuestiones son básicas para la elaboración de los términos de referencia respectivos. Otra palabra clave en evaluación es el examen sistemático. O sea, tenemos como palabras importantes el examen independiente, el examen sistemático, un examen objetivo y, bueno, el para qué es donde podemos, puede variar un poco, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar la eficiencia, la eficacia, el impacto, la sostenibilidad, la pertinencia de los objetivos es en esta segunda definición. En la primera, los para qué son más amplios, ¿verdad? Y finalmente también la evaluación implica no solo descubrir lo que está ocurriendo, sino meditar y reflexionar acerca de lo que ya ha ocurrido. La finalidad de la revisión y la reflexión es aprender acerca de los procesos de desarrollo, descubrir la debilidad y la fortaleza de un proyecto determinado y estimar el valor de lo que se ha hecho. ¿Sí? Entonces, cada una de estas definiciones, como les decía, tiene como su correlato en el tipo de evaluación que se va a realizar, ¿verdad? Al igual que el monitoreo y el seguimiento, la evaluación se nutre de los indicadores del proyecto, de las metas intermedias y las metas finales, pero como un insumo nada más. En el monitoreo esto era como la información sustantiva. Determinar la fuente de investigación para la evaluación de los indicadores y metas es fundamental porque como cualquier examen externo, preguntan sobre estos elementos. Identificar los documentos, los informes, las personas que serán clave en el proceso de evaluación. Y esto tiene mucho que ver del conocimiento dentro del gerenciamiento de proyectos, ¿sí? Y nuevamente, la fundamentación de la evaluación se divide en mejorar el desempeño, evaluar el diseño y la formulación, aprender de la experiencia, identificar las lecciones aprendidas y también para estas lecciones aprendidas incorporarlas en el diseño y la formulación de nuevos proyectos. Entonces, es como más amplio, ¿verdad? Tenemos varios tipos de evaluación. Aquí hacer la salvedad que no existe una completa homogeneidad en el lenguaje, en la terminología de cómo llamarlas a estos tipos de evaluación, pero los términos aquí presentados son los usualmente utilizados en proyectos y por supuesto también son referenciales. El proyecto puede ser analizado desde distintos enfoques. El documento del proyecto, las actividades del proyecto, la planificación detallada del proyecto y todos los documentos que se generen durante la ejecución pueden ser abordados, valorados y revisados desde distintos enfoques. Entonces, es clave la unidad de análisis de esta evaluación es el proyecto como un todo, el proyecto en su conjunto, ¿sí? No solo lo documental, no solo lo escrito, sino también las personas, los procedimientos, la cultura organizacional. Bueno, básicamente existen 4 tipos de evaluaciones, seguro también esto a ustedes les es como muy, muy frecuente escuchar. La evaluación ex antes es esta evaluación que se realiza en la etapa de diseño y de formulación, generalmente es realizada por los financiadores y es previa a la decisión de otorgar o no el financiamiento. Y en ella se realiza una revisión del contexto socioeconómico, del contexto cultural, de los problemas identificados, de las necesidades detectadas, de la población beneficiaria o la población objetivo, los insumos que fueron determinados para implementar en los proyectos y las estrategias de acción. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos con esta rúbrica
es una evaluación ex ante bastante simplificada, pero ustedes tienen que saber que esto usualmente es un paso previo a decidir otorgar o no el financiamiento. La evaluación intra también se conoce como evaluación intermedia y se desarrolla durante la ejecución del proyecto. Tiene relación también con el plazo del proyecto, ¿verdad? Si tenemos un proyecto de 2 años, muchas veces no es necesario una evaluación intermedia, pero si tenemos un proyecto de 5 o 6 años, sí se hace necesaria esta evaluación intermedia, ¿verdad? Entonces, ¿qué evalúa este tipo de evaluación? Básicamente las actividades del proceso durante su desarrollo, durante su ejecución, y también permite identificar errores, identificar fortalezas, dificultades, puntos críticos. Y estas evaluaciones se consideran formativas, tienen un carácter formativo porque su finalidad es mejorar el desempeño del proyecto, ¿sí? La evaluación post también es conocida como evaluación final del proyecto y corresponde a aquella valoración que se realiza inmediatamente al finalizar la ejecución del proyecto, y su propósito es detectar, registrar y analizar si se han llegado y se han logrado los resultados establecidos en el documento del proyecto y en el marco lógico. Y la evaluación ex post, que también es conocida como evaluación de impacto, se realiza tiempo después, ¿sí? Este tiempo pueden ser meses o años, depende de la naturaleza del proyecto, y claramente siempre debe realizarse una vez concluida la ejecución, y evalúa los resultados mediatos y más a mediano plazo, y también su proyección o la perspectiva de consolidación de estos resultados en el tiempo. Entonces, esta es la evaluación más compleja en términos de diseño, en términos de ejecución, y también, por lo tanto, la más costosa, ¿verdad? Las evaluaciones de impacto son bastante onerosas porque requieren personal muy especializado y también técnicas muy complejas para su elaboración. Entonces, ambas, por ejemplo, la evaluación final y la evaluación de impacto, se realizan para identificar lecciones y preparar recomendaciones que puedan servir como, valga la redundancia, lecciones aprendidas para proyectos futuros, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un archivo o un repositorio donde se ordenan, clasifican y guardan estas lecciones aprendidas, de manera que los potenciales formuladores de nuevos proyectos accedan a este acervo y puedan considerar en sus nuevos diseños. Bueno, al igual que el monitoreo, entonces la evaluación también tiene sus objetivos y tienen sus requisitos, ¿sí? Todas las evaluaciones tienen sentido si brindan alguna utilidad al proyecto, a la organización, a la institución, ¿sí? Si no van a brindar ninguna utilidad, si es un trabajo adicional o si se les considera como una auditoría, que finalmente los resultados se guardan en los cajones de escritorio de los jefes, no tiene sentido. Recuerden que las evaluaciones requieren o demandan tiempo y también recursos. ¿Cuáles son los objetivos básicos? La mejora de los proyectos o acciones ejecutadas o en ejecución, el aprovechamiento de las experiencias pasadas para actividades futuras y la rendición de cuentas. Los requisitos: tiene que tener un diseño flexible, debe formar parte del procedimiento de gestión habitual del proyecto,
se pueden introducir eventuales cambios y asimilar las enseñanzas. Deben satisfacer las necesidades de información de todos los involucrados y el costo de estas evaluaciones debe ser acorde con el proyecto evaluado, ¿sí? Como les decía, evaluar cuesta dinero y a veces no existe esta correspondencia, no existe este balance entre la evaluación y el proyecto. Y también algo muy importante es que los resultados de la evaluación deben ser oportunos. Estos resultados deben estar a tiempo para que puedan ser útiles, ¿verdad? Ya sea para tomar las medidas correctivas o para emitir algún juicio, ¿verdad? Bueno, básicamente esto se hace, que ya hablamos, vamos a pasar rapidito. En las evaluaciones ex antes se evalúan la viabilidad y la conveniencia, ¿verdad? Dentro de las viabilidades se pueden evaluar la viabilidad técnica, que corresponde a respuestas de si se puede hacer lo que plantea el proyecto, si está claro cómo se va a hacer y si hay capacidad técnica suficiente para hacer eso. La viabilidad social, si es una demanda efectiva en la sociedad, si hay una demanda de esos servicios. La viabilidad legal, si hay restricciones o es aceptable legalmente las propuestas. La administrativa, como les dije, si existe el suficiente soporte administrativo para la ejecución del proyecto. Tiene mucha relación con la viabilidad organizacional o organizativa. Y también actualmente es una exigencia la viabilidad ambiental, ¿verdad? Si las acciones, estrategias y soluciones del proyecto son ambientalmente sostenibles. Y los estudios como más profundos, más complejos, son los estudios de conveniencia económica y financiera, y básicamente responden a las preguntas si genera riqueza, si es rentable hacerlo y si es financiable lo que estamos presentando, ¿verdad? Un paralelismo entre el monitoreo y la evaluación en 4 dimensiones, ¿verdad? En términos de periodicidad, podemos decir que el monitoreo es un proceso continuo, como ya habíamos enfatizado en la clase anterior, mientras que la evaluación, cualquiera sea su tipo, si es ex ante, si es intermedia, si es evaluación final o de impacto, siempre actual. El agente, generalmente los que hacemos el monitoreo del proyecto, son agentes internos. Dijimos que forman parte de las actividades de oficio de la unidad ejecutora de proyectos y, como decíamos en la evaluación, este agente generalmente es una persona o un equipo de profesionales externos. Los elementos: el monitoreo utiliza las actividades y recursos, que es el nivel mínimo de desagregación del documento del proyecto, tanto en la planificación detallada como en el marco lógico. Y la evaluación utiliza el documento del proyecto, su diseño general, sus resultados y sus objetivos. Ambas incorporan contacto con los destinatarios y una está como más enfocada también a factores internos, organizacionales, institucionales, de procesos, y la evaluación más a factores externos. Y las decisiones, el monitoreo permite reconducir y la evaluación por su parte reorientar. El monitoreo brinda medidas correctivas y la evaluación lecciones aprendidas. ¿Sí? Entonces, aquí claramente entonces se puede hacer como un paralelismo para poder identificar el alcance y las diferencias entre ambos procesos sumamente importantes y fundamentales en el gerenciamiento de proyectos. ¿Sí? También decíamos que tanto la evaluación usualmente y generalmente es recomendable que sea externa, pero también existen evaluaciones internas. Estas evaluaciones internas tienen también sus ventajas y desventajas. La desventaja como más crucial
o la más crítica, la que más genera tensión, es el nivel de objetividad. Porque si se hace con los miembros del equipo de proyecto, con el gerente del proyecto, a los ojos de los financistas o de los beneficiarios, quizás eso reduzca la objetividad de los juicios o de las valoraciones, ¿verdad? Entonces, eso también tiene una consecuencia que minimiza la credibilidad social del proyecto y, por supuesto, también el uso de los resultados de esta evaluación tienen ciertas limitaciones, ¿verdad? Sin embargo, las ventajas de las evaluaciones internas pueden ser que optimiza la mejora del programa porque son estos actores quienes entienden y conocen el funcionamiento real del proyecto. También minimiza la reactividad de los sujetos porque muchas veces cuando nosotros como equipo de unidad ejecutora sentimos la presencia de personas externas, es como ya estar a la defensiva, ¿verdad? Ellos son los contralores, los auditores. Por supuesto, es menos costosa y tiene una mayor influencia sobre el programa, porque uno se puede apropiar justamente de estos resultados e implementarlo de manera inmediata. Sin embargo, la externa, las ventajas maximiza la objetividad, la utilización de tecnología, la credibilidad social, la legitimidad que tienen las evaluaciones externas son mucho mayores y utilizan ciertos estándares para realizar esta tarea. Sin embargo, los inconvenientes encontrados son que minimiza las posibilidades de mejorar el programa, maximiza la reactividad de los sujetos, es más costosa y puede tener una menor influencia sobre el programa en su conjunto. Entonces decíamos que tanto el monitoreo como la evaluación requieren de información, ¿sí? El elemento básico para realizar las acciones de monitoreo y de evaluación es contar con información. Y los atributos de la información, sea en proyectos o en cualquier ámbito, es que sea confiable, oportuna y pertinente. Entonces, ahora vamos a dedicarnos a lo que es la información en el ámbito de proyectos. Debe ser selectiva, ¿sí? Se debe recoger, acopiar o recolectar únicamente información o datos que son verdaderamente pertinentes para el proyecto. Entonces, revisar los indicadores para cada nivel, a nivel de componentes, de propósito y de fin, para no recoger información que no sea relevante y pertinente. La recolección de información debe estar orientada hacia resultados, ¿sí? Todos los datos que la unidad ejecutora o el equipo de monitoreo o el equipo de proyecto busque recolectar tiene que estar directamente relacionada con los resultados establecidos en el documento del proyecto. Y la recomendación es no recoger información a nivel de actividad, porque acuérdense que las actividades, los indicadores de actividades son el presupuesto y los recursos invertidos en esa actividad, sean recursos físicos, materiales, humanos, que forman parte ya de la documentación administrativa del proyecto, ¿verdad? Debe ser costo efectiva, es decir, se debe buscar la utilización de la menor cantidad de recursos para cumplir con los objetivos de acopio de información. Existen varias maneras de recolectar datos, pero algunas de ellas son más económicas, rápidas y efectivas que otras. Decíamos también que se recomienda explorar la disponibilidad de fuentes secundarias o de datos secundarios que son otra vez más económicos antes de programar o decidir la recolección de datos
primarios dentro del proyecto, ¿verdad? La información, como decíamos también, tiene un costo y una complejidad. Entonces, esta gráfica y esta curva de ascendencia en costos y complejidad se tiene que tener muy en cuenta cuando se toman las decisiones de la información que se requiere para los procesos de monitoreo y evaluación. Muy ligado a esto tenemos lo que es toda la teoría que es bastante emergente, bastante reciente, de la importancia de gestionar el conocimiento en las organizaciones y en particular en la gestión de proyectos. Para ello, primeramente vamos a enunciar los tipos de conocimiento. Entonces, básicamente existen dos tipos de conocimiento, el conocimiento explícito y el conocimiento implícito o tácito. El primero es más fácil de identificar, es el saber qué, es un conocimiento consciente, es posible también guardar y compartir o transferir, tiene un carácter más objetivo y racional, puede ser almacenado, sistematizado, y todas estas características que pueda ser identificado, codificado, guardado, almacenado y sistematizado, hace que sea posible su transmisión entre personas u organizaciones. Se puede, en el ámbito de gestión de proyectos, esto puede requerir explicación o contexto para que sea de utilidad. Entonces, el gerente del proyecto debe asegurar que todos los miembros del equipo tengan un fácil acceso a este conocimiento y también debe garantizar que esté actualizado en un repositorio que sea accesible para todos. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de conocimiento explícito en la gestión de proyectos? Una pregunta a cualquiera que se anime, o si no voy a decir algún nombre. A ver, alguien que está conectado. Un ejemplo de conocimiento explícito en el marco del gerenciamiento de proyectos. ¿Podría ser el problema en sí que tenemos que resolver? A ver, el problema está identificado, pero el problema es todavía algo como etéreo, no está codificado, no está guardado, entonces quizás por eso aún no pueda ser transmitido. Entonces, ese problema, ¿en dónde está enunciado? Pueden ser los documentos, los Muy bien, procedimientos, muy bien. lo que guardamos en el Drive, todo como... Bien, bien, bien. ¿Sí? Entonces, el conocimiento explícito da cuenta de todo esto que ustedes están desarrollando. El documento del proyecto, los manuales de procedimiento, el EDT, su cronograma, su presupuesto. ¿Está bien? Totalmente, sí. Los Okay. formatos. Los formatos. Está muy bien. Bueno, por otra parte, no sé si pueden, ahí está, ya silenciaron el micrófono. El conocimiento implícito tácito, sí, es algo como más difícil de transmitir, es el conocimiento inconsciente, es el saber cómo, está basado en la experiencia, en los hábitos, en la intuición, en creencias, muchas veces en la cultura organizacional, tiene un carácter más personal y por tanto es más subjetivo que el explícito, y la dificultad de formalizar y comunicar. Entonces, eso es difícil, pero lo mismo debe ser abordado dentro del gerenciamiento del proyecto, porque constituyen aquellas habilidades, destrezas y aptitudes del equipo de trabajo, y es importante que esto también sea transmitido a los demás miembros del equipo,
usualmente esto se transmite a través de la socialización, de las historias, de las mentorías con expertos, ¿verdad? Pero para que ese conocimiento tácito sea transferido, se requiere un ambiente de confianza y reciprocidad. Y en instituciones públicas eso es, principalmente el ambiente de confianza es un gran desafío, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de conocimiento tácito o implícito? Profe, ¿Sí? uno de nuestros productos precisamente son las mentorías, esa transmisión de conocimiento que ayudará a la mejora del servicio judicial, ya sistematizada, analizada y evaluada previamente. ¿Esa podría ser? Sí, genial. O sea, eso ya es como una medida de mitigación o una medida de solución para generar el conocimiento implícito, ¿verdad? Para documentar y formalizar. Pero el conocimiento implícito, ¿qué es en sí mismo? Un ejemplo de qué podría ser el conocimiento implícito. Podrían ser las buenas prácticas. Las buenas prácticas tienen que estar documentadas, ¿verdad? Con los problemas justamente del servicio judicial que van a salir de esas investigaciones y que después se van a abordar en las mentorías. Sí, ok, pero ahí también es conocimiento explícito porque ya va a estar el cómo, ¿verdad? Que ya va a estar en artículos. El implícito es, como decía la definición, es algo más subjetivo, es algo más personal, ¿sí? Por ejemplo, en el equipo de trabajo, quizás exista alguna persona que tenga una habilidad para motivar al equipo, ¿verdad? Que tenga esa habilidad innata de generar adhesión. Hay siempre alguien en nuestra oficina que no se le puede decir que no, ¿verdad? Entonces, esas son las características, las habilidades y las destrezas del conocimiento implícito. Entonces, son más difíciles de transmitir, ¿verdad? Porque, a ver, también si yo tengo capacidades para procesar datos o tengo una capacidad analítica como muy desarrollada, eso, por más que yo haga mentorías, le puedo dar algunos elementos, algunos tips, pero siempre es como más personal, ¿verdad? Entonces, pero se debe hacer el esfuerzo de transmitir ese conocimiento, ¿sí? Se entiende la diferencia y la importancia, ¿verdad? Bueno, y realmente esto radica y reviste mucha importancia en la actual sociedad del conocimiento en que nos encontramos, porque, como dice aquí, el conocimiento es el único activo que crece con el tiempo y no se deprecia. Pero, sin embargo, puede desaparecer con las personas si no es compartido. Entonces, eso también es algo muy común. Los equipos de trabajo son, las personas pasan, las instituciones quedan, como decimos, ¿verdad? Entonces, si no se gestiona adecuadamente el conocimiento, cuando las personas pasan, también se va todo el bagaje, la documentación. Entonces, yo creo que también les habrá pasado a ustedes que a veces muchos procesos, muchos proyectos están sustentados en personas y no en las instituciones. Entonces, por eso reviste muchísima importancia la gestión del conocimiento, la formalización, la documentación, la sistematización, ¿sí? Y nuevamente, con esta gráfica que les mostraba la clase anterior, que eso es un punto débil para todas las instituciones en nuestro país, ¿verdad? O sea, gestionar conocimientos, gestionar documentos, formalizar los procesos, es una tarea pendiente, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la evaluación, porque cuando vienen a evaluarnos, lo primero que nos piden son estos documentos, los manuales de funciones, los organigramas, los manuales de procedimiento, los reglamentos operativos,
la gestión de cambio, tu planificación detallada, tu diccionario de actividades, tu cronograma, tu presupuesto, los cambios que tuvieron, eso, ¿verdad? Entonces, siempre desde el vamos ya tener en mente esto para tener un archivo ordenado y sistematizado de todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, la gestión del conocimiento son las interacciones personales que buscan integrar y compartir el conocimiento entre los interesados. Y también tienen como finalidad crear oportunidades para que este intercambio de aprendizaje sea efectivo y se identifiquen nuevas soluciones. Algunas herramientas para gestionar el conocimiento son la creación de comunidades de práctica, sesiones de retrospectiva, también los tableros de mensaje, los boletines de comunicaciones, los talleres entre el equipo. Siempre es importante, viste que nunca nosotros decimos, ay, no hay tiempo, pero es tan importante por lo menos 2 talleres de intercambio, de socialización, de catarsis, igual si se quiere, ¿verdad? Pero gestionar eso, ¿verdad? Gestionar las emociones, gestionar todo esto es importante, ¿verdad? Y es diferente a gestionar la información, porque después vamos a ver que también hay diferencia entre información y conocimiento. Entonces, muchas veces también se utilizan como sinónimos y no son sinónimos, ¿sí? La gestión de la información es documentar el conocimiento explícito para poder compartirlo y transmitirlo, ¿sí? Entonces, tener un repositorio, ahí decía lo que va a hacer Carmen y equipo, lo que van a hacer los compañeros del CIEC, por ejemplo, es claramente la gestión de información que puede derivar en un peldaño superior para gestionar el conocimiento, ¿verdad? Pero los repositorios de información, de procedimiento, los fluxogramas, eso es gestión de información. La gestión del conocimiento va más allá de la gestión de la información y incluye la construcción de una cultura de colaboración e intercambio de conocimiento. Entonces también la responsabilidad del gerente de proyecto es planificar intencionalmente estas acciones para gestionar el conocimiento, ¿sí? Entonces, todos ustedes son gerentes de proyectos, acuérdense. Bueno, esto rápidamente vamos a pasar porque, bueno, lo importante es que se haga esta diferenciación de cuáles son, qué es conocimiento y qué es información. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Antes realmente me gustaría aprovechar y optimizar este tiempo para que trabajen en grupo y les quiero visitar para ver cómo estamos, porque en 2 días ya es nuestra fecha para la presentación de los trabajos. Bueno, parece que no hay preguntas. Si está todo claro. Entonces, por favor, no se olviden, moraleja, ¿verdad? De todo y conclusión. No se olviden de incluir en sus proyectos descriptivos las actividades de monitoreo y por lo menos una evaluación, ¿sí? En este ejercicio académico se valora, se puntúa que estén incluidos. Y en la realidad, por supuesto, que les van a exigir luego los financistas. Pero para fines académicos de este diplomado, no se olviden, por favor, incluir esto, ¿sí? ¿Está? Buenas tardes, señora Dalila. Hola. Francisco, soy del Ministerio de la Defensa Pública. Sí, Yo tengo Francisco. consultas, pero son más generales. No sé si sería el momento o... ¿Sobre tu trabajo o sobre qué? sobre el proyecto. Sobre uno de los documentos, en realidad, el esquema básico sería. Ok. Cuando nos dividimos en grupos, yo les voy a visitar y ahí para no perder tiempo con los demás. Entonces, Sí. ¿está bien? Bueno, sí, sin problema, sin problema. Bueno, Muchas gracias. entonces nos vamos a dividir en grupos y voy a estar visitando los grupos. ¿Está bien? Sí, Muy bien. gracias. Si hoy ya no creo que nos encontremos porque eso va quizás incluso superar las 18.
Entonces, el miércoles, que es la última clase, también así, lo más resumido posible, porque hay 2 contenidos que aún nos faltan abordar, que es la sistematización de las lecciones aprendidas y algunas buenas prácticas para el cierre del proyecto. Entonces, eso también vamos a abordar en la primera media hora. Y después también ya vamos a dedicar para, como ya lo bilateral, para el trabajo final, que ese día vence a las 23:59. Entonces, por favor, no llegamos a abordar esas preguntas, consultas, si preparan también ya para el miércoles. ¿Está bien? Ok. Bueno, Rodri, entonces, si me ayudas a separar ya en grupo la sesión.